Antes de empezar, un agradecimiento enorme a los dragones del vacío y a los magnánimos señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi diariamente. Las leyes de la guerra. Año 109, ciclo de Sever. Mes, Calon. Día, Drilek. Entrada de registro 2456894. Ubicación, instalación de prisioneros de guerra en Alpha Centauri Prime. Archivista, Cleared. Inicio del registro. Existen las leyes en la guerra. Al menos eso es lo que los humanos me enseñaron durante mi estancia en esta instalación. He decidido recapitular los eventos que llevaron a mi confinamiento aquí, si es que se le puede llamar así. Hace algún tiempo, en el ciclo 104 de Kirkir-Pool, o en el año galáctico estándar de 2645, nuestra especie, los Saxil, declaró la guerra a la humanidad. Yo tenía 18 órbitas estándar en ese entonces. Al inicio de la guerra entre los Saxil y los humanos, ya existía un consejo galáctico que tenía como objetivo ayudar a otras especies y hacer cumplir ciertas reglas, por así decirlo, durante tiempos de guerra. Claro, esto no se comparaba en absoluto con lo que vimos hacer a los humanos. La idea de tener reglas en una guerra parece razonable en teoría. En la práctica, sin embargo, es mucho, mucho más difícil aplicarlas. Cada vez que una especie cometía atrocidades o crímenes de guerra en cualquier conflicto, el Consejo, la mayoría de las veces, ignoraba sus acciones. A veces lo hacían para proteger el comercio vital, lo que significaba que al menos una de las especies en conflicto poseía materiales o bienes lo suficientemente valiosos como para evitar sanciones o embargos comerciales. En otras ocasiones, era por miedo. Miedo a que, si algún miembro del Consejo votaba a favor de castigar a la especie infractora, enfrentará la ira de esa especie y se arriesgaría a una guerra contra ellos. Esto último describe mejor a los Saxil. Éramos una raza fuerte y poderosa. Ni siquiera el Consejo se atrevía a enfrentarse a nosotros. Así que en el ciclo 103 de Unpa, llegó el momento de nuestra siguiente conquista. Una especie menor conocida como los Kivev. No esperábamos resistencia del Consejo, pues ambos sabíamos las consecuencias de oponerse a los Saxil. Pero eso no fue lo que ocurrió. La conquista de los Kivev fue rápida gracias a nuestras naves capitales, capaces de destruir planetas enteros y reducirlos a cenizas humeantes, y a una toxina desarrollada por nuestros científicos. Una vez liberada en la atmósfera de un planeta, esta toxina se propagaba rápidamente, asfixiando las defensas planetarias. Cuando la toxina había sometido a la población, nuestras tropas desembarcaban. Gracias a nuestra fisiología, los Axil éramos inmunes a nuestra propia arma, por si alguna especie lograba obtenerla y trataba de usarla contra nosotros. Sin embargo, tras la guerra ocurrió algo distinto. Como de costumbre, los líderes Axil se presentaron ante el Consejo con la cabeza en alto, desafiantes y con algo de orgullo. Creían saber el resultado de la reunión, pues habían pasado por el proceso muchas veces, y para su crédito, casi ocurrió como esperaban. Pero justo antes de que el Consejo terminara con la idea de absolver a los Axil de todos los cargos, una voz se alzó en la sala. Un miembro del Consejo se levantó de su asiento y bajó al centro. Un humano. Pensábamos que esta especie no era nada. Físicamente eran muy simples, ninguna extremidad interesante, salvo 2 brazos y 2 piernas. Pero aún así, se paró frente a los líderes Axil y habló. Hay algo en la sala que todos deben escuchar. Los Saxil solo son deshonrosos, traicioneros y deplorables. Apuntan indiscriminadamente a civiles, matan mujeres y niños, atacan a los heridos y a quienes tienen la tarea de salvarlos. No deberían quedar impunes. De hecho, propongo una votación. Todos los que estén a favor de castigar a los Saxil, levanten una extremidad.
Por toda la sala, el asombro fue la mejor descripción de los rostros presentes. Nadie había hablado así en años, y mucho menos de esa manera. Estaban demasiado aterrorizados para seguir el ejemplo de ese humano. El resto del consejo votó en silencio por no intervenir. Los únicos que se opusieron fueron los humanos, aunque eran solo espectadores. No habría cambiado el resultado de la votación, pero el mensaje era claro. Los líderes Axil estaban atónitos y furiosos. ¿Cómo se atrevía ese simple humano a enfrentarse al poderío militar de los Axil? Si conoces el orgullo de un Axil, sabrás que no toman bien los insultos. Sin embargo, los líderes tenían sentido común y sabían que matar a un humano en una cámara llena de especies sería desfavorable. Con odio en la mirada, dirigieron su atención a quien pronto sería su adversario y salieron de la sala. Al día siguiente, los Axil declararon la guerra a la humanidad. Dado que los Axil acababan de salir de otra guerra, su ejército aún estaba activo y listo para el combate. Querían dejar una cosa en claro: nadie nos desafía y vive para contarlo. Así que reclutaron a todos los Axil mayores de 18 ciclos. Yo fui uno de ellos. Fui asignado a servir en una de las muchas naves de la flota Axil, gracias a mis habilidades como archivista aprendiz. Mi rol principal era organizar archivos y distribuir órdenes en la flota. Por lo tanto, vi poco combate hasta ese día. La guerra, aunque había sido lenta, había estado a nuestro favor. Alrededor de 16 colonias humanas se habían rendido, y un cuarto de sus fuerzas había sido destruida. Nuestra nave había recibido órdenes. Junto con la 14ª ala de batalla, teníamos que ayudar a tomar otra colonia humana, una que estaba en el sistema estelar Alpha Centauri. Sin embargo, esta vez fue diferente. Todos los miembros de la tripulación debían ponerse armadura y portar armas, yo incluido. Por supuesto, había sido entrenado en el arte de la batalla, pero nunca pude acostumbrarme a la sensación de aterrizar y cargar contra las líneas enemigas, incluso aquellas afectadas por la toxina. La fisiología humana tenía ciertas características. Incluso afectados por el tóxico, los humanos podían seguir luchando por un tiempo antes de sucumbir a los efectos, y esta peculiaridad era la razón por la que causaban tanto daño a nuestras fuerzas. Creo que mi temor hacia los humanos estaba justificado, y ese día todos en la 14ª ala de batalla aprenderían lo que era el verdadero terror. Cuando aterrizamos en lo que parecía ser un campo, parcialmente rodeado por una densa línea de árboles, el ambiente era de calma. Era lo esperado, con la toxina actuando en el planeta. Lo más probable era que sus habitantes estuvieran sucumbiendo al veneno, y luego nuestras fuerzas tomarían el planeta para seguir al siguiente. Tan pronto como la última nave de desembarco depositó las últimas tropas terrestres, escuchamos un llamado por radio desde una de nuestras naves exploradoras. Se han avistado humanos cerca de la línea de árboles. Repito, se han avistado... La transmisión se cortó abruptamente. Pronto todos los soldados estaban en alerta, escaneando la línea de árboles en busca de humanos. No pasó mucho tiempo porque al parecer los humanos también nos estaban buscando. La sensación de que algo estaba mal no fue procesada por la mayoría. Creían que solo era otra pequeña célula de resistencia humana, fácil de destruir y olvidar. Hasta que apareció el primero, un humano, cubierto de pies a cabezas con una armadura de combate y armado hasta los dientes. Emergió de la línea de árboles. Luego, otro humano hizo lo mismo. Durante los siguientes 2 minutos, comenzaron a emergir más humanos alrededor de toda la línea de árboles. Primero eran cientos, luego miles. Ambos bandos permanecieron inmóviles durante otro minuto, esperando que el otro hiciera algo. Nunca había visto a tantos Saxil con tanta determinación feroz como en ese momento, cuando se dio la orden de avanzar y disparar. No pasó ni un segundo
antes de que las armas humanas respondieran. No podíamos ver sus rostros a través de sus armaduras de batalla, pero para los soldados Axil ese día eran los rostros de monstruos. El tiempo perdió relevancia mientras la batalla continuaba. En lo que parecieron ser horas más tarde, nuestros oficiales al mando dieron la orden de bombardear la línea de árboles desde órbita. Nuestro pelotón se detuvo y esperó. Esperamos la gran explosión en la línea de árboles, que no dejaría nada más que árboles ardiendo y cuerpos humanos humeantes. Pero nunca llegó. Fue mucho después cuando descubriríamos de lo que los humanos eran capaces. Descubrimos que los humanos que nos enfrentaron en tierra no eran más que una distracción para su verdadero plan. Naves humanas cargadas con estos soldados acorazados emergieron desde detrás de la luna del planeta y se dirigieron hacia nuestras naves. Aunque algunas de estas naves fueron destruidas, las que no lo fueron causaron estragos entre la flota. Estas bestias acorazadas arrasaron con cada nave de la flota, abordando cada cubierta hasta que no quedó ningún soldado. Entonces ocurrió un evento sin precedentes en la historia Axil. Se dio la orden de detenerse y rendirse. Nunca antes se había ordenado a un grupo de batalla Axil que se rindiera, así que seguramente era una cruel broma, ¿verdad? Pero al mirar alrededor al pelotón Axil, que una vez estuvo lleno de soldados orgullosos, lentamente comenzaron a soltar sus armas. Mientras esto ocurría, los humanos avanzaron desde la línea de árboles. Finalmente, alcanzaron nuestro pelotón justo cuando el último soldado Axil soltó su arma. Nos ordenaron caminar en fila india a través de la línea de árboles, y después de un tiempo llegamos a un edificio. Había leído sobre la historia humana, y había una mención a un líder con un particular bigote y sus campos de concentración. Estos campos se usaron para exterminar a personas de cierta religión, pero para mí parecía que la historia se había repetido. Solo que esta vez, en lugar de humanos exterminando humanos, eran humanos exterminándonos a nosotros. Al entrar, nos canalizaron hacia habitaciones con plataformas extrañas, con nuestras manos aún sobre nuestras cabezas. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, nuestro grupo apareció en una especie de instalación. A nuestro alrededor mirábamos con asombros. Había una enfermería, dormitorios e incluso un área llena de lugares para sentarse, donde había objetos extraños que los humanos tenían como entretenimiento. Bienvenidos a la instalación de prisioneros de guerra de Centauri Prime. Una voz retumbó a través de unos altavoces y hablaba un perfecto Axili. Están aquí porque fueron capturados en combate y ahora son oficialmente prisioneros de guerra. Si tienen alguna pregunta, pueden consultar con cualquier terminal en la instalación o hablar con el comandante de la misma. Si buscan un camarada herido, por favor, revisen primero la enfermería. Ese fue el inicio de lo que se convertiría en mi transformación. Una enfermería destinada a tus enemigos. Tenía que ser un engaño. No había forma de que una especie que tuviera la audacia de enfrentarse cara a cara con un ala de batalla Axil y ganar, ofreciera ayuda voluntaria a sus enemigos. Oh, cuán equivocado estaba. Estos humanos tenían una capacidad para la paz y la sanación que rivalizaba con su capacidad para la muerte y destrucción. Muchos de nuestros camaradas heridos, a quienes esperábamos que se quedaran abandonados en el campo porque no podrían marchar hacia el transportador, habían terminado aquí. Estaban siendo atendidos con tecnología médica de punta, incluido el comandante de mi pelotón. Esto me desconcertaba. El único hombre con una lista de secretos militares probablemente tan larga como su brazo estaba siendo tratado por médicos humanos, en lugar de ser torturado para obtener información, como suele hacerse con los oficiales de ejércitos enemigos. Decidí ir a hablar con el comandante de la instalación, quien en ese momento estaba sentado en una oficina, examinando algo en una tableta de datos. Mientras un guardia me escoltaba, el humano levantó la vista de su tableta y me sonrió.
Luego se sentó en su silla y extendió su brazo hacia mí, y tras unos segundos de mirarlo fijamente, lo retiró a su costado. «Ah, una visita», dijo el comandante, que era bastante bajo según los estándares humanos, y no parecía alguien que hubiera experimentado el combate, alguien como yo. No recibo muchas visitas por aquí. La mayoría de las veces los prisioneros están demasiado impresionados y deambulan por la instalación sin rumbo fijo, mientras que otros se mantienen aislados, planeando formas de escapar, aunque nunca funciona, y tarde o temprano se unen a sus camaradas y disfrutan de su tiempo aquí. Entonces, dime, ¿en qué te puedo ayudar? Me quedé un momento preguntándome cómo lo entendía tan perfectamente. Un altavoz es una cosa, pero escuchar tu propio idioma hablado mejor que la mayoría de los Axil por boca de otra especie es asombroso. Estoy usando un traductor universal. Nosotros los humanos lo desarrollamos para comunicarnos con especies alienígenas y establecer relaciones con ellas. Básicamente aprende los idiomas al escucharlos, y con el tiempo puede traducir con precisión perfecta entre lenguas. Asentí, todavía asombrado. Yo me preguntaba, ¿qué es exactamente este lugar? ¿Cuál es su propósito? El humano juntó las manos y se sentó nuevamente, señalándome que tomara la otra silla, lo cual hice. Luego me lo explicó. Bueno, este es un lugar donde mantenemos a los prisioneros de guerra, como anunció el altavoz afuera cuando tú... Quizás debería reformular mi pregunta. ¿Por qué estamos aquí? Porque mis camaradas están siendo atendidos con comodidad y tratados por sus heridas. El humano mostró una expresión en su rostro, como si no fuera la primera vez que le hacían esa pregunta. Bueno, para ser claro, tenemos reglas sobre la guerra. ¿Como el Consejo? Es muy raro que una especie siga las reglas del Consejo, incluso sus propios miembros, pero ellos no tienen reglas que requieran nada de esto. El comandante hizo un extraño medio asentimiento. Verás, en cierto sentido nosotros los humanos hemos tenido reglas desde antes de emerger en el escenario galáctico. No matamos civiles, no matamos a los heridos ni a los médicos cuyo objetivo es salvarlos. Siempre rescatamos cápsulas de escape de las naves tras las batallas, y restringimos nuestro armamento a cosas que no causen sufrimiento prolongado o mutilaciones, a diferencia de alguien que puedo imaginar en este momento. Eso último lo dijo con una mirada acusatoria. Bajé la cabeza abatido. Era la guerra, y yo no fui quien creó la toxina. Respondí, mi orgullo Axil estaba burbujeando dentro de mí. Lo sé, y por eso es que estás aquí, y no en una colonia penal, trabajando durante horas hasta que estés exhausto, solo para despertar a la mañana siguiente y hacerlo de nuevo. Supongo que el comandante tenía un punto. ¿Algo más en lo que pueda ayudarte? Si revisas mi expediente, puedes encontrar mi edad y mi ocupación previa. Si es posible, me gustaría continuar con esa ocupación, aunque sea de manera limitada. Dije nervioso por la respuesta. En realidad, ya lo estábamos planeando, dijo el comandante con su sonrisa regresando a su rostro. Nombre, Cleared. Ocupación, recluta naval Axil. Edad, 18 ciclos. ¿Es correcto los datos que tengo? Preguntó, sabiendo perfectamente que la respuesta era sí. Yo asentí. Bueno, eres bastante joven, y la conscripción no es buena para nadie. Se te permitirá trabajar como archivista para nosotros. Lamentablemente la ley establece que sigues siendo un soldado y debes permanecer aquí hasta que pueda negociar tu liberación, o si esta guerra termina. Sin embargo, habiendo sido comandante aquí durante 5 años, creo que no te molestarán las condiciones. Y así, estoy aquí ahora, en comodidad, trabajando para mis captores, por las historias de nuevos prisioneros y los ocasionales rumores que circulan. He escuchado que los humanos han empujado a los Axil de nuevo a nuestro mundo natal, y actualmente han bloqueado el planeta. También escuché que han iniciado conversaciones de paz entre nuestras especies, pero eso fue solo un anuncio oficial del comandante, con quien me he acercado más, ya que compartimos un amor por la historia.
Existen leyes de guerra, ahora lo sé. Tal vez algún día los pueblos de la galaxia puedan seguir los ejemplos establecidos por la humanidad. Para citar a un autor humano, después de todo, mañana será otro día. Fin del registro. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.